Mi abuelo murió un domingo de marzo. Lo enterramos el martes. El miércoles regresé a su casa a empezar a desocuparla, y a las 3 de la madrugada escuché un sonido en la sala. Una mecedora vieja, de palo de rosa, crujiendo bajo el peso de algo que no era yo. Bajé las escaleras. Encendí la luz. La silla estaba meciéndose sola, con un ritmo lento, paciente, como si alguien la estuviera ocupando, y desde esa noche, cada vez que paso cerca de esa silla, sé que algo me espera ahí, algo que mi abuelo dejó pendiente. Mi nombre es Camila Vázquez. Tengo 33 años. Soy contadora pública en un despacho de Morelia, Michoacán. Estoy soltera. Vivo sola en un departamento pequeño cerca del acueducto, con una colección de libros y ningún animal. Mi familia se acabó en 2010, cuando mis papás murieron en un accidente de tráiler en la autopista a Pátzcuaro. Yo tenía 17 años. Quedé sola con 2 abuelos paternos, mi abuela doña Marcelina y mi abuelo Tata Pedro. Tata Pedro y doña Marcelina vivían en Erongarícuaro, un pueblito purépecha a la orilla del lago Pátzcuaro, a unos 50 kilómetros de Morelia. Un pueblo mágico, dicen los letreros del gobierno, calles empedradas, casas de adobe pintadas de colores, iglesias coloniales mezcladas con altares indígenas antiguos, lago siempre con neblina al amanecer, garzas blancas pescando entre los pescadores tarascos. Yo iba a Erongarícuaro 2 veces al mes desde la muerte de mis papás. Era mi único anclaje familiar. Mis abuelos me criaron a distancia, casi. Yo estudiaba la prepa, después la universidad, después empecé a trabajar y siempre regresaba los fines de semana al pueblo. Tata Pedro me esperaba en el porche de su casa, sentado en su silla mecedora de palo de rosa que él mismo había tallado en 1962 antes de casarse con mi abuela. Doña Marcelina me esperaba en la cocina, haciendo corundas y atole de cascabel. Tata Pedro era un hombre extraño, no callado, pero sí muy reservado. La gente del pueblo lo respetaba con una mezcla de cariño y miedo que yo nunca entendí. Cuando caminaba por la calle empedrada, los demás viejos del pueblo lo saludaban con sombrero quitado, pero no se acercaban demasiado. Cuando había fiestas patronales, Tata Pedro siempre se sentaba en una banca aparte. Cuando preguntaba a los niños del pueblo si conocían a mi abuelo, los niños bajaban la mirada y susurraban: sí, es el de la silla. Pero nunca me dijeron qué quería decir eso. Yo no preguntaba mucho. Tata Pedro era mi abuelo. Punto. Me quería. Me cuidaba. Me había enseñado a pescar en el lago con redes pequeñas purépecha. Me había enseñado palabras en purépecha que casi nadie habla ya: Erendira, Sirimacua, Cuxati. Y me había enseñado el respeto al lago. Camila, mija, me decía, sentado en su silla en el porche, mirando hacia el agua a las 6 de la tarde: el lago tiene dueño, y el dueño tiene memoria larga. Tú nunca le faltes el respeto. Yo asentía sin entender. Pensaba que era pura tradición indígena. Doña Marcelina empezó con Alzheimer en 2022. Tata Pedro la cuidó todos esos años en casa. 4 años de cuidado sin queja. Y el 6 de marzo de este año, 2026, Tata Pedro se acostó a dormir una siesta a las 3 de la tarde y ya no despertó. Murió en su silla mecedora del porche, con el sombrero caído al piso, con un rosario purépecha entre los dedos. Le falló el corazón a los 78 años. Yo manejé las 2 horas de Morelia a Erongarícuaro esa misma tarde. El velorio fue al día siguiente, en la sala de la casa. Mucha gente del pueblo vino, más gente de la que yo esperaba. Padre Mariano, el cura del pueblo, rezó el rosario. Las comadres purépecha cantaron en su lengua un canto antiguo de despedida. Y al final, cuando ya casi todos se habían ido, una mujer mayor que yo no conocía se acercó a mí, me agarró las 2 manos y me dijo, en voz baja: mija, escúchame. Cuando duermas en esta casa esta noche, no bajes a la sala después de las 11. Y si oyes la silla, no la veas. ¿Me oíste? Yo le dije que sí, sin entender. Le pregunté quién era. Me dijo: tu abuelo y yo nos conocíamos. Soy doña Felipa, vivo 2 calles abajo. Si necesitas algo, ven a mi casa. No esperes. Y se fue. Esa noche, después del velorio, le dije a doña Marcelina que se acostara temprano. Ella ya no entendía muy bien lo que pasaba. Pensaba que su esposo estaba pescando en el lago y que iba a regresar pronto. Yo no le corregí. La acosté en su cama. Le puse el rosario en la mano. La besé en la frente. Apagué la luz de su cuarto.
Salí al pasillo y me quedé parada mirando hacia la sala. La silla mecedora de Tata Pedro estaba ahí, junto a la ventana que daba al patio, en el lugar donde había estado los últimos 60 años. Vacía, inmóvil, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Yo no me senté en ella. Por respeto, era la silla de mi abuelo. Nadie más se sentaba en ella nunca, ni siquiera doña Marcelina. Tata Pedro tenía esa regla. Es mi silla, decía. Nadie se sienta en ella mientras yo viva. Y nadie lo hacía. Subí al cuarto que era mío desde niña. Me cambié, me cepillé los dientes, me metí en la cama, apagué la lámpara del buró, cerré los ojos. A las 3 de la madrugada me despertó un sonido. Era un crujido lento, rítmico, viniendo del piso de abajo. El sonido de madera vieja sobre madera vieja. El sonido específico que solo hace una mecedora cuando se mece. Yo me quedé quieta en la cama. Pensé que era mi imaginación, pero el crujido siguió. Crack, pausa, crack, pausa, crack, con una cadencia exacta de unos 3 segundos por crujido, igual a la cadencia con la que Tata Pedro siempre mecía la silla cuando estaba pensando. Yo recordé el aviso de doña Felipa. Si oyes la silla, no la veas. Pero la curiosidad pudo más. Me levanté. Caminé descalza por el pasillo. Bajé las escaleras despacio. Y desde la mitad de las escaleras miré hacia la sala. La silla mecedora se mecía sola, sin nadie sentada en ella, con la misma cadencia de 3 segundos por crujido. La luna entraba por la ventana, iluminando la silla. Yo veía claramente que estaba vacía, pero el cojín del asiento estaba hundido, como si alguien lo estuviera ocupando. Y la silla se mecía, y se mecía, y se mecía. Yo me quedé paralizada en la escalera. No grité, no me moví, solo miré, por un minuto entero. Después la silla, por sí sola, se detuvo. El cojín se levantó, como si la persona invisible que había estado sentada se hubiera puesto de pie. Y entonces sentí algo más perturbador que todo lo anterior. Sentí una mirada desde algún lugar de la sala que me observaba a mí, parada en la escalera, en pijama, con el corazón saliéndoseme del pecho. Subí las escaleras de regreso a mi cuarto sin correr, sin hacer ruido, sin voltear. Cerré la puerta con seguro, me metí en la cama, recé un Padre Nuestro 3 veces seguidas y eventualmente, a las 5 de la mañana, me dormí. A la mañana siguiente, después del desayuno, fui caminando a la casa de doña Felipa. Llegué a las 9, toqué la puerta. Doña Felipa abrió. Llevaba un rebozo negro. Me miró la cara y me dijo, sin preámbulos, «Te sentaste en la silla, ¿verdad?» «No, pero la vi. La vi mecerse sola». «¿La viste? ¿La miraste mientras se mecía?» «Sí». Doña Felipa se persignó 3 veces. Me hizo pasar. Me sentó en la mesa de su cocina. Me sirvió café. Y empezó a contarme cosas que mi abuelo nunca me había dicho. «Mija, tu abuelo era el brujo del pueblo. Lleva haciéndolo 40 años, desde 1985. La gente del pueblo le tenía miedo y respeto. Cuando había sequía, todos los pescadores venían a pedirle ayuda. Cuando había enfermedad en los animales, todos los rancheros pasaban por su casa. Cuando había problemas familiares, las comadres mandaban a sus esposos a pedirle consejo. Tu abuelo arreglaba todo, y todo el pueblo le tenía miedo porque sabíamos cómo arreglaba. ¿Cómo, doña Felipa? Tu abuelo hizo un trato en 1985 con el dueño del lago Pátzcuaro, el dueño antiguo, el de antes de los españoles, el que los purpecha le llaman Curicaueri en lengua antigua, pero del que ya casi nadie habla. Tu abuelo fue al lago una noche de noviembre. Llevaba un siglo difícil, la sequía estaba matando los pescados. Los hombres del pueblo no podían dar de comer a sus familias. Y mi propio esposo se había ido a la frontera a buscar trabajo. El pueblo estaba al borde de morirse. Tu abuelo, que era el más respetado, se metió al lago a las 3 de la madrugada, hasta donde el agua le daba al pecho, y llamó al dueño antiguo. Y el dueño vino, y le ofreció un pacto. Cada 7 años, un niño del pueblo, desaparecido en el lago. A cambio, el pueblo tendría pescado siempre. La sequía no llegaría, la gente comería. Tu abuelo aceptó, volvió a casa esa noche, talló la silla mecedora que tienes en la sala, y desde entonces, cada vez que se sentaba en la silla, el dueño del lago venía a hablar con él. Esa silla es lo que llamamos en purépecha la Huantantacua, la silla del trato.
Yo dejé de respirar. ¿Cuántos niños se han desaparecido en el lago en 40 años? 5, mija. 1985, 1992, 1999, 2006, 2013. El último fue en 2020, un niño de 6 años llamado Joaquín. Su mamá todavía vive en el pueblo. Cree que su hijo se ahogó por accidente. No sabe. Yo nunca le dije. ¿Quién sigue? Doña Felipa bajó la mirada. En 2027, el 7 de noviembre, quedan 18 meses. El niño que el dueño está esperando es Diego, hijo de la maestra Lourdes, que vive en la calle principal. Tiene 7 años. Yo me agarré la cabeza con las 2 manos. No podía procesar lo que doña Felipa me estaba diciendo. Mi abuelo, el hombre que me había enseñado a pescar, que me había peinado las trenzas de niña, que me había llevado a misa cada domingo, había estado dando niños a un espíritu del lago durante 40 años. Doña Felipa, pero mi abuelo murió. Si él era quien hacía el trato, y el trato termina con su muerte. Doña Felipa negó con la cabeza. No, mija, el trato no termina con la muerte. El trato pasa al siguiente brujo, y el siguiente brujo lo elige el dueño del lago. Por eso tu abuelo nunca quiso enseñarte nada del trato. Quería que se cortara contigo, que tú no fueras la siguiente. ¿Pero qué? Pero anoche viste la silla mecerse. La miraste. El dueño te marcó, mija, y va a venir por ti. Quiere que tú continúes el trato. Si aceptas, Diego se desaparece en 2027. Si no aceptas, el dueño te elige a ti, y se acabó el pueblo. La sequía vuelve, el pescado se va, la gente se muere. Eso es lo que vas a heredar de tu abuelo. Yo me solté a llorar. Lloré por la maestra Lourdes, que no sabía lo que iba a perder. Lloré por los 5 niños que ya habían pagado. Lloré por mi abuelo, que cargó esta cosa 40 años. Y lloré por mí misma, que ahora tenía que elegir entre la vida de un niño y la vida de todo un pueblo. Doña Felipa me dejó llorar. Después me sirvió otro café y me dijo: mija, hay una tercera opción, pero es peligrosa y va a costar. ¿Cuál? Romper el trato del todo, quemar la silla, quemar las cosas de tu abuelo y enfrentar al dueño del lago una sola vez, esta noche o pronto, en la orilla, con la luna llena. Si lo enfrentas y le dices que el trato termina, hay 3 cosas que pueden pasar. 1. El dueño acepta y el trato se cierra. La sequía vuelve, el pueblo sufre, los niños no se desaparecen más. 2. El dueño se enoja y te lleva a ti misma al lago. 3. El dueño hace un trato más pequeño contigo, algo que tú aceptes pagar, pero menos grave que un niño. ¿Cómo lo enfrento? Necesitas 2 personas más, mija. Un cura católico y un chamán purépecha viejo. Padre Mariano del pueblo te puede ayudar, él sabe del trato porque tu abuelo se confesó con él muchas veces, llorando. Y el otro es don Justino, un chamán purépecha que vive en Pátzcuaro. Don Justino era enemigo de tu abuelo. Lleva 40 años predicando contra el trato. Si le dices a don Justino que vas a romperlo, va a venir contigo gratis, no te va a cobrar nada. Va a venir corriendo. Doña Felipa me contó más cosas mientras yo lloraba en su mesa. Me dijo que los 5 niños desaparecidos no fueron al azar. Tata Pedro elegía siempre niños de familias muy pobres, familias que ya tenían otros hijos, familias donde la madre estaba sola o el padre trabajaba lejos. Tata Pedro pensaba que así dolía menos, que la pérdida se diluía en la pobreza. Doña Felipa me dijo, en susurro, que cada vez que se desaparecía un niño, Tata Pedro pasaba semanas sin salir de la casa, rezando solo en su silla mecedora, llorando en silencio. Doña Felipa lo escuchaba llorar desde su casa, 2 calles abajo, en las madrugadas frías. Tu abuelo no era malo, mija. Tu abuelo se odiaba a sí mismo, pero ya no podía parar. El dueño del lago se aseguraba de que no parara, porque cada vez que Tata Pedro pensaba romper el trato, el lago se secaba un poco más como advertencia, y la gente del pueblo, sin saber, empezaba a sufrir. Tu abuelo cargaba todo eso, toda la culpa, todo el pueblo. Me persigné. Pregunté, ¿y mi abuela? ¿Marcelina sabía? Doña Felipa asintió. Tu abuela sabía, pero nunca quiso saber detalles. Cuando le decían que un niño se había ahogado, tu abuela rezaba el rosario en la cocina, en silencio, durante 3 días. Esa era su forma de cargar. Salí de la casa de doña Felipa al mediodía.
Manejé hasta Pátzcuaro. Encontré a don Justino en una casita pequeña detrás del mercado. Era un viejo de unos 80 años, pequeñito, con 2 trenzas grises larguísimas que le caían hasta la cintura, con la piel curtida del sol. Vivía solo. Cuando me presenté como nieta de Tata Pedro, sus ojos se afilaron. Cuando le dije que quería romper el trato, sus ojos se llenaron de lágrimas. 40 años esperando esto, hija. 40 años. Vamos. ¿Cuándo lo hacemos? Esta noche. Si se puede. Hay luna llena. Esta noche entonces. Manejamos de regreso a Erongarícuaro. Pasamos por la casa de Padre Mariano. El Padre Mariano era un hombre de unos 70 años, todavía con buen ánimo, que conocía a mi abuelo desde hacía 40 años. Cuando le explicamos lo que íbamos a hacer, Padre Mariano se hincó frente al altar de su sala y rezó un Padre Nuestro en silencio. Después se levantó, se persignó y nos dijo: voy con ustedes. Esa silla ha estado pesando sobre mi conciencia desde el día que tu abuelo se me confesó por primera vez. Hace 37 años. Volvimos a la casa de mis abuelos. Don Justino entró primero. Caminó por toda la casa, oliendo el aire, susurrando palabras en purépecha que ni yo ni Padre Mariano entendíamos. Cuando llegó a la sala, donde estaba la silla mecedora, don Justino se detuvo a 5 metros. No se acercó más. Me dijo: esa silla, hija, no la toques con las manos. Tráela al patio con una sábana, sin tocarla. Y reúne todo lo que tu abuelo usaba para sus rituales: pipas, libros, hierbas, copal, cualquier cosa que tenga en armarios cerrados. Yo subí al cuarto de mi abuelo. En un armario con candado encontré un pequeño paquete de pipas de barro precolombinas, un libro hecho a mano con dibujos de mapas del lago en purépecha y español, ramos secos de hierbas que olían fuerte. Don Justino después me dijo: tabaco silvestre, copal blanco, hojas de zapote prieto, palo santo, una bolsa de huesos pequeños de pescado, según don Justino, ofrendas de 40 años, y una urna pequeña de barro tapada con cera. Yo no abrí la urna. Don Justino me dijo: no la abras nunca. Llévatela tal cual al lago. Mientras yo bajaba todo al patio, doña Marcelina se asomó por la puerta de su cuarto. Estaba lúcida un momento. Era uno de esos momentos extraños del Alzheimer donde la realidad regresa de pronto, brillante, dolorosa. Doña Marcelina me miró, vio las cosas que yo cargaba y me dijo, con una voz que no había usado en meses: Camila, por fin, tu abuelo me prometió que algún día alguien lo iba a romper. Yo no pude hacerlo porque tenía miedo. Si lo rompes hoy, prométeme una cosa. Sí, abuelita. ¿Qué? Quema mi rosario purépecha también. Está debajo de mi almohada. Yo recé sobre el trato 40 años. Mi rosario tiene su peso, para que se vaya conmigo cuando me muera. Yo subí al cuarto de mi abuela. Agarré el rosario purépecha de cuentas de hueso. Bajé. Cuando regresé al patio, doña Marcelina ya había vuelto a su mundo de niebla. Estaba sentada en su silla del cuarto, sonriendo, hablándole a una persona invisible que ella creía que era su hijo de 10 años. No me reconoció más esa tarde, pero la frase que me había dicho por fin se me quedó grabada. A las 11 de la noche, don Justino, Padre Mariano y yo cargamos la silla mecedora envuelta en una sábana blanca, los objetos rituales en una mochila y un bidón de gasolina hasta la orilla del lago Pátzcuaro. Caminamos por una senda que solo don Justino conocía, alejada del muelle turístico, en una parte del lago donde no había casas, donde el agua era profunda y oscura. La luna llena estaba alta. El lago estaba quieto, como un espejo de azogue. No había viento, no había sonido. Las garzas blancas que solían pescar a esta hora no estaban. El lago entero parecía contener la respiración. Don Justino me dijo: hija, ahora pon la silla aquí, en el límite donde la tierra se vuelve agua. No la sueltes hasta que yo te diga. Yo coloqué la silla en la orilla, con las 2 patas delanteras tocando el agua. Don Justino encendió copal blanco en un sahumerio. Padre Mariano sacó su libro de oraciones y empezó a rezar el oficio de difuntos en latín. Don Justino, en paralelo, empezó a cantar en purépecha una canción larga, lenta, que sonaba como un llanto y como una negociación al mismo tiempo. A las 11:30, el agua del lago empezó a moverse. No era olas, no era viento. Era como si algo muy grande, muy lento, se estuviera moviendo bajo el agua, levantando la superficie en cúpulas suaves, sin romperse. Yo veía las cúpulas formarse y desaparecer, formarse y desaparecer.
acercándose poco a poco a la orilla, y donde el agua tocaba la silla mecedora, empezaba a ascender en un humo blanco que no era vapor, era más denso, más vivo, más con voluntad. Don Justino me hizo seña. Yo eché la gasolina sobre la silla, eché también las pipas, el libro, las hierbas, los huesos de pescado, el rosario purépecha de mi abuela. Solo dejé fuera, en mi mano, la urna pequeña de barro tapada con cera. Don Justino me dijo: la urna no se quema, la urna la sostienes. Cuando el dueño venga, le ofreces la urna. Adentro está la ofrenda final que tu abuelo guardó, las cenizas del primer niño, 1985. Joaquín se llamaba ese también. Tu abuelo guardó las cenizas por culpa toda su vida. Yo casi vomité. Mi abuelo había guardado en una urna en su armario las cenizas de un niño de 6 años, durante 41 años. La frase, un trato es un trato, se me retorció en la mente. Encendí un cerillo, lo arrimé a la silla. La gasolina prendió rápido. Una llama alta, naranja, que iluminó la orilla entera. La silla mecedora de palo de rosa empezó a quemarse. Los objetos rituales se quemaron junto con ella. El olor era horrible copal mezclado con cuero viejo, con humo de hierbas, con algo más profundo que yo no quise identificar. Y entonces el dueño del lago salió del agua. No era humano, no era animal. Era una silueta del tamaño de una casa pequeña, sin forma fija, hecha de agua y de algo más viejo. Donde debería haber estado la cabeza, 2 puntos brillaban no como ojos, sino como reflejos de la luna en pozos profundos. Donde debería haber estado la boca, un agujero negro que respiraba aire frío. Sus extremidades, porque tenía extremidades, aunque no me atrevo a llamarlas brazos, se extendían 3 metros sobre la superficie del lago y otros 3 metros bajo el agua. Era una presencia más antigua que el pueblo, más antigua que los españoles, más antigua que los purépecha. Don Justino y Padre Mariano siguieron rezando, cada uno en su lengua. Yo levanté la urna de barro con las 2 manos y dije, en voz alta, lo que don Justino me había hecho memorizar: dueño del lago, soy Camila Vázquez, nieta de Tata Pedro. Vengo a romper el trato de mi abuelo. Te ofrezco las cenizas del primer niño, Joaquín, de 1985, que mi abuelo guardó 41 años con vergüenza. Y te ofrezco la silla del trato, quemada. El pacto termina aquí. No habrá más niños. No habrá pescado en abundancia. Acepta el pago final. El dueño del lago se quedó quieto. Los puntos brillantes en su cabeza me miraron. El agujero negro de su boca abrió más. Y entonces habló. La voz salía de adentro del lago, no de él. Una voz hecha de agua corriendo en cuevas profundas. Niña Vázquez, conozco a tu abuelo. Conozco su silla. Conozco las cenizas que sostienes. ¿Sabes lo que cuesta cerrar un pacto de 40 años? Lo sé. La sequía, la pobreza, la muerte de los pescadores. Lo acepto en nombre de mi pueblo. Pero los niños no. Y tú, niña, ¿qué me ofreces a cambio personal? Tu abuelo me dio 40 años de su alma. Tú quieres cancelar. Tienes que darme algo. Yo dudé un momento. Don Justino me había prevenido sobre este momento. Me había dicho, ofrece poco, empieza con poco, negocia. Te ofrezco un mechón de mi cabello, quemado en esta orilla, cada 7 de noviembre, por los próximos 49 años, hasta el año 2075, cuando yo tenga 75 años. Después de eso, el pacto se rompe del todo. El dueño del lago consideró. El agua se quedó quieta. El humo blanco del lago se enroscó alrededor de la urna que yo sostenía. Acepto, pero te marco, para que recuerdes. Sentí un frío en el cuello, un dedo helado que me tocó la base de la nuca, exactamente donde el cabello nace. Solté un quejido. Don Justino me dijo, sin parar de cantar, no grites, aguanta. Yo aguanté. El dueño del lago tomó la urna de mis manos con uno de sus brazos de agua. La levantó y la lanzó al fondo del lago. La urna desapareció con un sonido suave, como una piedra cayendo en miel. Después el dueño se hundió. Despacio, los puntos brillantes se apagaron uno por uno mientras se sumergía. El agua del lago volvió a la calma. Don Justino dejó de cantar. Padre Mariano cerró su libro. La fogata de la silla mecedora se redujo a brasas que ya nadie alimentaba. Y el viento volvió. Un viento normal,
fresco, de medianoche. Las brasas de la silla mecedora siguieron ardiendo unos minutos más. El humo subía recto hacia la luna llena, como si el aire mismo respetara lo que acababa de pasar. Yo me senté en una piedra de la orilla, exhausta. Don Justino se sentó a mi lado. Padre Mariano se quedó de pie, rezando un Salve Regina en latín, en voz baja, casi en susurro. Cuando las brasas se apagaron del todo, don Justino se levantó, caminó hasta la orilla, se hincó, metió las dos manos al agua del lago Pátzcuaro, las dejó adentro durante un minuto entero, después las sacó, mojadas, y vino hacia mí. Me tocó las dos sienes con las dos manos mojadas. El agua del lago en mis sienes estaba helada, no fría helada, como agua de glaciar. Sentí el frío entrar al cráneo, recorrerme los pensamientos, limpiar algo dentro de mí. Hija, esto te lo doy yo, para que el dueño te respete en los próximos años, para que cuando vayas al lago a quemar tu cabello, él te trate como una visitante respetuosa, no como una enemiga. Yo lloré con esa frase. Lloré por toda la noche acumulada, lloré por mi abuelo, lloré por mí misma, lloré por los 5 niños y por sus madres que nunca supieron. Don Justino me dejó llorar, no me consoló, solo se quedó al lado mío, con su mano arrugada sobre mi hombro, mirando el lago en silencio. Nos quedamos los tres parados en la orilla unos 10 minutos sin hablar. Don Justino fue el primero en moverse. Caminó hasta donde yo estaba, me tocó la frente con la palma de su mano cálida y susurró algo en purépecha que después me tradujo. La marca del lago te va a doler un mes, hija. Después se va a calmar, pero cada año, los 7 días antes del 7 de noviembre, te va a doler otra vez, hasta el 2075. Si llegas viva a esa fecha. Padre Mariano me bendijo. Me dijo, Camila, lo que hiciste esta noche fue justo. Tu abuelo, donde quiera que esté, te lo agradece. Yo voy a rezar por él y por ti todas las noches de mi vida. Después, Padre Mariano agarró su libro de oraciones, su crucifijo y su botella de agua bendita. Los metió en su mochila pequeña y se puso de pie. Le ofrecí llevarlo a su casa en carro. Padre Mariano me dijo que no, que prefería caminar de regreso al pueblo. Hija, después de algo así, uno necesita caminar, necesita respirar, necesita recordar que sigue siendo un hombre simple de un pueblo simple, no un héroe ni un mártir. La caminata me va a poner los pies en la tierra. Le di un abrazo. Padre Mariano me dio uno de vuelta y se fue por la senda oscura hacia Arongarícuaro, con la luna llena iluminándole el camino. Regresamos al pueblo a la 1 de la mañana. Don Justino me acompañó hasta la casa de doña Felipa, porque yo no quería entrar sola a la casa de mis abuelos. Doña Felipa me esperaba con café caliente. Cuando me vio entrar viva, lloró sin hacer ruido. Me agarró la mano y me dijo, 40 años, mija. 40 años cargamos con esto. Gracias. Don Justino se despidió esa misma noche. Regresó a Pátzcuaro caminando, a las 2 de la madrugada, por la carretera. No quiso que yo lo llevara en carro. Me dijo, esta noche prefiero caminar. Le quiero dar gracias al lago a pie. Antes de dormirme esa noche, hice algo que no había hecho desde la muerte de mis papás en 2010. Recé un rosario completo, las 5 partes, sentada en la cama del cuarto que había sido mío de niña, con la lámpara del buró encendida, con el rosario purépecha de doña Felipa entre los dedos, porque doña Felipa me lo había prestado al verme regresar viva. Recé por Tata Pedro, recé por los 5 niños desaparecidos, recé por Joaquín, cuyas cenizas habían quedado al fondo del lago Pátzcuaro, recé por la maestra Lourdes, que no sabía cuán cerca había estado de perder a su hijo. Recé por don Justino, que estaba caminando solo en la madrugada hacia Pátzcuaro. Recé por Padre Mariano y recé por mí misma, por los 49 años de mecha de cabello que me esperaban. Cuando terminé, eran las 4:30 de la madrugada. Apagué la luz. Me dormí sin pesadillas, por primera vez en una semana. A la mañana siguiente, organicé el funeral pendiente. Padre Mariano ofició una misa de requiem por las almas de los 5 niños que mi abuelo había entregado. La maestra Lourdes fue a la misa. Llevó a Diego, que tenía 7 años y jugaba con su carrito de juguete sin saber que se había acercado mucho a la muerte sin enterarse. Yo la miré rezar, la miré abrazar a Diego cuando salieron de la iglesia, y por primera vez desde la muerte de mi abuelo, sentí algo que no había sentido en años. Paz, paz auténtica. La paz de saber que había hecho lo correcto, aunque el costo fuera grande. Vendí la casa de mis abuelos un mes después.
Doña Marcelina la metí en una residencia para enfermos de Alzheimer en Morelia, donde yo podía visitarla cada 2 días. Doña Marcelina vivió 3 meses más en la residencia. Murió en septiembre, dormida, tranquila. Yo la enterré junto a Tata Pedro en el panteón de Erongarícuaro. Han pasado 5 meses desde aquel marzo. Mi vida en Morelia cambió en algunos aspectos. Antes del ritual, yo era una contadora que iba a la oficina. Hacía números, regresaba a mi departamento, leía libros, se iba a dormir. Una vida ordenada y sin sobresaltos. Después del ritual, sigo siendo una contadora, pero algo en mí se abrió. Empecé a rezar el rosario todas las noches, cosa que nunca había hecho desde que mis papás murieron en 2010. Empecé a ir a misa los domingos, sola, en la Catedral de Morelia. Padre Mariano me llama cada 15 días para saber cómo estoy. Es un hombre bueno. Su voz por teléfono me tranquiliza. Don Justino me llamó hace 2 meses para decirme que estaba enfermo, que sentía que iba a morir pronto. Le dije que iría a verlo. Don Justino me dijo que sí, que viniera, pero que no llevara nada, ni comida, ni medicinas, ni regalo. Hija, vengo con las manos vacías. Los chamanes viejos morimos como nacimos. Yo lo respeté. Fui a Pátzcuaro con las manos vacías. Pasé un día entero con don Justino en su casita detrás del mercado. Él me contó historias de su juventud, de los años en que era enemigo declarado de mi abuelo, de los rituales que había hecho para tratar de proteger al pueblo de los niños que se desaparecían sin que la gente entendiera. Don Justino había peleado contra Tata Pedro durante 40 años, en silencio, sin éxito, y al final había sido yo, la nieta sin folclore, sin entrenamiento, sin conocimiento, quien había cerrado el trato. La vida es así, hija. A veces el final lo cierra quien menos lo esperabas. Don Justino murió 3 semanas después de mi visita, en sueños, según me dijo su sobrina que me llamó. Yo no fui al entierro de don Justino. Mi sobrina me dijo que él había pedido que no fuera. Hija, ya estuviste conmigo en la orilla del lago. Eso bastó. El pueblo de Erongarícuaro está viviendo su primera sequía en 40 años. El lago Pátzcuaro bajó 5 metros del nivel normal. Las garzas blancas se fueron a otros lagos. Los pescadores tarascos se quejan. El pescado escasea. Los precios suben. Algunos están emigrando a Morelia o a Estados Unidos. La maestra Lourdes me llamó hace 2 semanas. Me contó que Diego empezó la primaria en una escuela pública de Erongarícuaro y que está feliz. Me agradeció haber regresado al pueblo en marzo, porque sin mi visita me dijo, sin saber por qué decía esto, ella sentía que algo malo le iba a pasar a Diego ese año. Gracias por venir, Camila. Tu abuelo nos quería mucho, ¿verdad? Yo le dije que sí, que mi abuelo los quería mucho. No le expliqué nada más. Doña Felipa me llamó hace 1 mes. Me dijo que la gente del pueblo está empezando a preguntar. Mija, los viejos saben. Los viejos siempre saben. Algunos rancheros del pueblo han venido a mi puerta a preguntar si yo sé qué pasó con el trato. Yo les dije que no sé nada, pero te van a buscar pronto. La maestra Lourdes va a ser la primera. En cuanto Diego empiece a hacer preguntas raras sobre el lago, y otros van a venir. Te van a culpar de la sequía. ¿Estás lista para eso? Yo le dije que sí, que iba a aceptar la culpa, que era el precio del trato cerrado. Doña Felipa me dijo después, hija, hay algo más. La maestra Lourdes ya empezó a hacer preguntas. Diego le contó hace 1 semana que sueña con un señor de barba que vive en el lago, que el señor le dice, ya no voy a venir por ti, niño. Tu vecina te salvó. La maestra Lourdes no entiende. Yo no le voy a explicar, pero tu nombre va a llegar a la maestra Lourdes tarde o temprano. ¿Quieres que yo le diga algo cuando llegue ese momento? Yo lo pensé un rato. Después le dije a doña Felipa, cuando la maestra Lourdes le pregunte por mí, dígale solamente que vine al pueblo en marzo a despedir a mi abuelo, que era buena nieta, que la quiero, que no fui yo quien salvó a Diego, fue mi abuelo, en su último año de vida, quien decidió cerrar lo que había abierto, y que si ella quiere agradecer a alguien, que rece por el alma de Tata Pedro. Lo demás, mejor que no sepa. Doña Felipa asintió. Me dijo que iba a guardar mi mensaje, que iba a transmitirlo solo cuando la maestra Lourdes preguntara. Yo le agradecí y le dije que la próxima vez que fuera a Erongarícuaro el 7 de noviembre pasaría a verla antes de ir al lago. Conté la historia a una sola persona más, aparte de doña Felipa y don Justino. A mi mejor amiga, Renata, que trabaja conmigo en el despacho. Renata es atea declarada. No cree en nada.
La elegí a ella precisamente porque sabía que iba a recibir la historia sin santificarme ni juzgarme. Renata me escuchó durante 2 horas en su departamento de Morelia, tomando café. Cuando terminé, ella se quedó callada un buen rato. Después dijo: Camila, lo que me cuentas suena imposible, pero te conozco hace 8 años y tú no inventas cosas. Así que te creo. Y si necesitas algo el 7 de noviembre, voy contigo al lago. No me importa creer o no. Voy contigo porque eres mi amiga. Yo le agradecí. Le dije que probablemente no necesitaría compañía, según don Justino. Pero la oferta de Renata me cambió algo dentro. La idea de tener una persona que sabía, que creía sin creer, que estaba dispuesta a acompañarme en lo imposible, esa idea me dio fuerza para todos los meses siguientes. Las marcas del lago en mi nuca aparecieron al día siguiente del ritual. 5 marcas pequeñas, como huellas de dedos hechos de agua congelada. Las marcas se quedaron visibles durante 4 semanas. Después se volvieron invisibles a la piel, pero siguen ahí. Yo las siento si me concentro, si paso los dedos por la base del cuello, como tatuajes invisibles, como recordatorios. Y cada 7 de noviembre, según lo que dije, tengo que ir a la orilla del lago Pátzcuaro a quemar un mechón de mi cabello. Este año, el primero, falta poco, 4 semanas, según el calendario. Voy a manejar de Morelia a Aerongarícuaro. Voy a dormir en el hostal del centro porque la casa de mis abuelos ya no es mía. Voy a caminar al lago a las 11 de la noche, sola. Y voy a quemar un mechón de mi cabello en una vela blanca, junto a la orilla. Don Justino me prometió que no necesito hacerlo acompañada. Solo necesito hacerlo. El dueño del lago me va a ver. Va a aceptar. Y se va a regresar al fondo del agua hasta el siguiente año. 49 años de quemar cabello. Si llego viva a los 82, es mucho, pero es menos de lo que pidió cobrar al inicio. Sueño con el dueño del lago una vez al mes. Es siempre el mismo sueño. Yo estoy parada en la orilla del lago Pátzcuaro, en la misma orilla donde quemamos la silla. La luna llena está alta, el agua está quieta, y desde el centro del lago sale una sombra inmensa, larga, hecha de agua y de oscuridad. La sombra camina sobre la superficie del lago hacia mí. Cuando está cerca, los 2 puntos brillantes de su cabeza me miran, y la voz hueca, hecha de agua corriendo en cuevas, me dice: Niña Vázquez, te recuerdo, voy a esperar el 7 de noviembre. Yo me despierto, reviso la nuca con la mano. Las marcas invisibles están ahí, y vuelvo a dormir, después de rezar 3 Padre Nuestros. Renata me preguntó hace una semana si las pesadillas estaban bajando o subiendo de frecuencia. Yo le dije que estaban estables, una vez al mes, exactamente, los 7 de cada mes, en honor al 7 del trato. Renata me dijo que eso era una buena señal, que el dueño del lago me estaba respetando el ritmo. Yo le dije que ojalá fuera cierto. Hay algo, comunidad, que no le he dicho a nadie. Algo que descubrí hace 2 semanas. Vendiendo las cosas de mis abuelos, encontré, en el fondo de un cajón del escritorio de Tata Pedro, un sobre amarillo doblado en 4. Adentro había una foto en blanco y negro. La foto era de los años 50, antes de que Tata Pedro hiciera el trato. La foto mostraba a mi abuelo joven, de unos 20 años, parado al lado de su papá, mi bisabuelo, Tata Sebastián, que yo solo conocía de oídas porque había muerto antes de que yo naciera. Tata Sebastián, en la foto, estaba sentado en una silla mecedora, la misma silla mecedora. La silla que Tata Pedro decía que él había tallado en 1962. Mi bisabuelo tenía esa silla antes que mi abuelo. Y atrás de la foto, escrito a lápiz con la letra de mi abuelo: Papá hizo el trato en 1929. Yo lo continué en 1985. Camila lo rompe. Bendita seas, mija. Mi bisabuelo había hecho el trato primero. Mi abuelo había heredado el trato. Yo había roto un pacto que llevaba 97 años en mi familia, 3 generaciones de brujos del pueblo, y mi abuelo, 40 años cargando, sabía desde antes de empezar que algún día iba a tener que pasarlo o cerrarlo, y eligió esperar a una persona que pudiera cerrarlo. Esa persona era yo, y así termina mi historia. Por ahora, si tienen un abuelo o una abuela que se mece en una silla en su porche, hora tras hora, sin hablar, mirando un lago o un cerro o un campo a lo lejos, no piensen que está aburrido o senil. Pregúntenle qué está mirando.
Pregúntenle qué le susurra el agua, pregúntenle si hay algo que él o ella cargó toda su vida, si la silla mecedora de su abuelo, después de que él muera, empieza a mecerse sola en las noches. No se sienten en ella, no la miren mecerse, no le abran la puerta a lo que viene, quémenla. Junto a un cura y a un sabio del pueblo, quémenla en la orilla del lugar donde se hizo el trato. Y si su abuelo les dejó una urna de barro tapada con cera, escondida en un armario, no la abran. Llévenla intacta al lago, al cerro, al monte, a donde corresponda. Algunas urnas no son para abrirse, algunas urnas son para devolverse a su dueño. Si esta historia te erizó la piel, déjame un like y suscríbete a Sombras Nocturnas para más relatos de terror jamás contados de los pueblos de México. Activa la campanita, cuéntame en los comentarios. Tu abuelo o abuela tenía una silla mecedora rara que nadie podía tocar. Te leo a todas. Hasta la próxima. Y duerme bien, si puedes. Y nunca, nunca le des la espalda a un lago Tarasco a las 3 de la madrugada